Introducción al derecho penal y teoría del delito. Bien, en la última clase habíamos terminado de conversar respecto de la aplicación de la ley penal en el espacio. Antes lo habíamos hecho respecto de la aplicación de la ley temporal en el tiempo, respecto de las personas y ahora en el espacio físico. Es decir, en qué territorio se aplica la ley penal. En el caso de Chile también. Y habíamos visto las normas generales relativas al principio general, ¿no es cierto?, de que las leyes penales rigen dentro de la frontera del territorio nacional, y también habíamos explicado una serie de situaciones relacionadas con ello mismo, y además habíamos hablado respecto de las excepciones, es decir, el principio de extraterritorialidad de aplicación de la ley penal. Y habíamos señalado cada una de las disposiciones que guardan relación específica con esta materia. Y por último, nos habíamos referido a la eficacia de la ley penal extranjera en nuestro territorio, y en segundo lugar nos habíamos referido a la eficacia de las sentencias judiciales extranjeras en nuestro territorio. Y ahí habíamos visto también lo relacionado con la fuerza ejecutiva de la sentencia y respecto de la cosa juzgada de la sentencia. Y habíamos terminado en ese espacio. Bien, ahora nos corresponde, en esta misma idea, de hablar respecto del derecho penal internacional. Quisiera decirles que si existe alguna novedad por poner un espacio de tiempo, en los últimos 50 años en relación con esta materia, últimos 50, 60, 70, no sé exactamente, en relación con esta materia, es que al menos han aparecido dos cuestiones que son de carácter no estrictamente derecho penal, pero que sí han influido en él y sobre todo en el derecho penal internacional. Y estas cuestiones son el, el tránsito masivo y rápido por diferentes vías, básicamente por la vía aérea entre los estados, por un lado, y por el otro, y tal vez derivado de lo mismo, las comunicaciones también globales, ¿sí? Específicamente el uso del Internet. Y todo lo que correlaciona con ello, entonces, que lleva a que se produzcan, ¿no es cierto?, estos fenómenos, ayudados por estas dos circunstancias de la llamada criminalidad internacional. Estos delitos, ¿no es cierto?, que cruzan los estados y que precisamente cruzan los estados porque la producción patrimonial que significan es impresionante. Es impresionante. Básicamente los delitos de narcotráfico, terrorismo, trata de armas, trata de esclavos, trata de blancas, etcétera, etcétera. Seguramente que ustedes deben haber visto estas series que están dando en la televisión, e incluso las están repitiendo, relacionadas con el narcotráfico. El famoso Pablo Escobar.
cantidades de dinero que logró reunir, impresionante, impresionante. Mm. Eh, eso fue en Colombia, nació desde Colombia hacia afuera y todavía sigue, porque cuando el capo más grande o es encerrado o es muerto o se arranca a otros países, alguien o alguienes ocupan su lugar. Y entonces ahora lo que significa Pablo Escobar, eh, el espacio que ocupaba Pablo Escobar está ocupado por varios otros capitos más chicos, que también existían junto con él, pero que estaban bajo su mando, por decir así, en su momento. Eso en relación con Colombia. Entre paréntesis, Colombia sigue siendo el primer país productor de, droga, de cocaína, que es lo que más se vende y sus derivados en el mundo. Después Perú y después Bolivia. Y los tres, bueno, dos son limítrofes con nosotros y el otro está cerquita de nosotros. E incluso le exporta a los que ingresan droga a Chile también. Así que imagínense ustedes si no vamos a tener problemas de narcotráfico, entre otros. Y estas organizaciones ya están insertas en todos los estratos de la sociedad. Nosotros podemos ver que acá en nuestro país ya han, como pudiéramos decir, eh, ingresado, ¿no es cierto?, a diferentes estratos de la sociedad. Ya no sé, ya los lavados de dinero tienen lugar en diferentes instancias de la organización social del país. Al principio se lavaba dinero de una manera, ahora ya hay 20 maneras de lavar dinero, incluso con empresas que a uno le parecen que todas son muy lícitas, como pueden ser las empresas constructoras, ¿no es cierto? Cuando uno le dice a un tipo, yo soy socio de una empresa constructora, o soy, ¿para qué decir si es dueño, ¿no es cierto? Entonces uno cree que está frente a alguien importante, a alguien con patrimonio obtenido lícitamente. Y bueno, parece que ahora no es tanto así. Lo mismo pasa con las empresas de compra-venta de vehículos. No, no todo, evidentemente. Estoy hablando de dónde han ido ingresando, dónde han ido también invadiendo. Empresas de compra-venta de vehículos, usados y nuevos. Ingreso en diferentes organismos del Estado. No es coincidencia, por ejemplo, porque no se ha descubierto en otros lados todavía, o al menos no ha salido en la prensa, con la prensa que también se pone de acuerdo para dar las mismas noticias la prensa. No es coincidencia, como digo, lo que pasa en la municipalidad de San Ramón, que haya varios de gente que ha sido contratado por el alcalde, que está acusado de lavado de dinero y que él contrató entre la gente de la municipalidad a gente que está condenada por narcotráfico. O sea, no hay coincidencia, no hay coincidencia. Así que de eso es de lo que se pretende ocupar este derecho penal internacional. Hay que tener en cuenta estos dos elementos entonces. El transporte masivo y rápido, sobre todo el transporte aéreo. Imagínense ustedes que en teoría ustedes podrían tomar aquí en Arica el vuelo, ¿cómo se llama? El vuelo que lo lleva hasta Santiago, porque me parece que no hay directo todavía, pero el vuelo que lo lleva hasta Santiago y de Santiago pueden irse a Europa. Y estar a lo mejor, salen de aquí temprano en la mañana y a lo mejor al anochecer, ¿no? Ni siquiera a las 12 de la noche, sino que al anochecer a lo mejor están en Madrid. Imagínense, dentro del día. Y a eso le agregamos las comunicaciones,
en la que estamos en la era digital, imagínense. Bien, entonces, derecho penal internacional. Esto es como el remate de ¿cómo se llama? De este ciclo de lo que empezamos a ver como introducción, ¿no? El derecho penal internacional, de todo lo que llevamos hablado. Digamos, una introducción corta, precisa y bastante completa, si pudiéramos decir, ¿no? Entonces, el incremento de la criminalidad internacional traducía en manifestaciones delictivas similares deriva de, básicamente, ¿eh?, la facilidad de las comunicaciones entre los países, lo que les estoy diciendo, tanto vía transporte como comunicación vía digital. Hecho este entonces que requiere de una colaboración recíproca para luchar contra la delincuencia. Unamos estas dos cuestiones en un hecho reciente. Imagínense usted que hace, no sé, ya como 2 semanas atrás, un periodista disidente de Bielorrusia iba a uno de estos países que son limítrofes con Bielorrusia. No me acuerdo si Estonia, Lituania o Estonia. Uno de esos tres. El avión iba dirigido a esos tres. A uno de esos tres. Ahí tenía que aterrizar el avión. Pero por la vía digital se supo, ¿no es cierto? Claro, tienen quiénes son las personas que van en los aviones, la identidad de este joven, un joven, de, no sé, 28 años, por ahí 28, 29 años, un periodista, disidente de Bielorrusia, y ¡pum! Entonces, como en Bielorrusia, según se dice, hay una dictadura civil en el fondo, ¿eh? Este país muy amigo de la Rusia de Putin, Bielorrusia. Entonces agarran y desvían el avión y en vez de aterrizar en uno de estos países, que no me acuerdo cuál era, si Estonia, Lituania o Estonia, en vez de aterrizar ahí, que era su destino, ¡pum!, lo hacen aterrizar en Bielorrusia. Adivinen qué le pasó en Bielorrusia. ¿Ah? Lo estaban esperando, pero no para hacerle un recibimiento, estaban esperando para meterlo preso. Y ahí está el joven, y bueno, en las noticias internacionales que uno puede ver básicamente en la BBC, ¿no es cierto?, de Londres, o en la CNN en inglés. Porque aquí llegan las noticias también de la CNN en castellano, qué sé yo, pero llegan retrasadas las noticias, ¿no? Así que ahí son un poco más directas. Pero todo esto es derivado del transporte masivo y rápido y las comunicaciones, ¿sí?, masivas y rápidas. Entonces lo mismo se utiliza para la comisión de estos delitos de carácter internacional, que es lo que le interesa reprimir ¿a quién? Al derecho penal internacional. Bien, jóvenes. Entonces, teniendo en cuenta este hecho, desde hace ya tiempo, ¿no es cierto?, todos los países civilizados, ¿no?, civilizados, con la palabra civilizados acá de manera un poco irónica, una idea generalizada, no una idea chilena ni latinoamericana, es una idea generalizada. Cuando uno dice todos los países civilizados, se refiere básicamente al mundo occidental democrático. Porque la democracia tendrá muchos defectos, que los tiene, pero evidentemente que es el mundo en donde se puede vivir más libremente que en ninguna otra parte del mundo. Así es, desgraciadamente. Compruébenlo ustedes mismos. Entonces, cuando se dice los países civilizados, se está refiriendo básicamente al mundo occidental democrático, que en algún momento no era tan civilizado en estos términos hasta hace poco tiempo atrás, cuando
había muchos países en donde no se respetaba ninguna garantía constitucional, incluso en donde el país dominante de esos países entraba con los tanques de guerra, ¿no es cierto?, cuando el país más pequeño que estaba bajo su órbita no le hacía caso en alguna cuestión específica. Entonces a eso se refiere esta expresión todos los países civilizados. ¿Qué es lo que quieren estos países? Quieren colaborar entre ellos. ¿Ah? Y para colaborar entre ellos, ¿qué es lo que hacen? Celebran acuerdos. Celebran acuerdos para combatir, ¿qué cosa? Las formas más graves de la criminalidad internacional. Y desde ese punto de vista, porque celebran acuerdos no siempre entre todos los países, no se olviden ustedes que, tomemos en cuenta Latinoamérica, hay diferencias entre nuestros países, hay diferencias. Hay algunos países que forman la UNASUR y otros países que no forman la UNASUR. Y bueno, cada país tendrá el derecho de tener el gobierno que desee, ¿no es cierto? O que puede, no sé. Es decir, acá en Latinoamérica también tenemos diferencias. Entonces, por esa razón es que existe una unificación parcial de los ordenamientos jurídicos, penales, penales. Pero aún no se puede hablar de un verdadero, es decir, un completo derecho penal internacional. Por diferentes razones, al menos por 3 razones. Y luego vamos a ver qué es lo que opinan algunos autores también al respecto. ¿Por qué razón entonces no existe un verdadero derecho penal internacional? Repito, cuando digo un verdadero, me estoy refiriendo básicamente a un completo, es decir, que se aplique en todas partes el mismo derecho penal internacional, en todos los países del mundo. Primero, porque el concepto que se tiene del derecho penal internacional carece de precisión. Carece de precisión. Lo vamos a ver con las opiniones de los diferentes autores. ¿Por qué no es preciso? ¿Por qué? Porque algunos, por ejemplo, consideran quiénes son parte quiénes deberían ser parte de este derecho penal internacional. Y hay algunos, por ejemplo, que opinan que deberían ser parte los estados solamente, y hay otros que opinan que deberían ser parte las personas solamente. Ahí ya tienen el ejemplo más simple. Es decir, no hay ni siquiera acuerdo en eso. En segundo lugar, porque se discrepa en cuanto a su naturaleza. En cuanto a su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del derecho penal internacional? Como todo derecho penal, ¿no es cierto? Como todo derecho penal, constituye una reacción frente al delito. Frente al delito. Debe castigar al delincuente y debe aplicarle una sanción. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles delitos serán de carácter internacional. Ahí ya tenemos un tremendo problema. Es como cuando hablamos, ¿no es cierto?, de un derecho penal aplicable a las personas jurídicas, que son entes ficticios. A una persona jurídica no la podemos acusar de violación. El gerente de una persona jurídica se podrá violar a alguien, pero la persona jurídica no, porque es un ente ficticio. Entonces, ahí ya tenemos un problema respecto del derecho penal aplicable a las personas jurídicas. Bueno, con esto ocurre algo parecido. ¿Qué delitos van a ser los que va a comprender el derecho penal internacional? Segundo, ¿qué delincuentes o a qué delincuentes se le va a aplicar este derecho penal internacional? Y tercero, ¿cuál es la naturaleza igualmente de las penas? ¿Cuáles van a ser las penas en materia de derecho internacional? Imagínense, si hay problemas muchas veces de discusión para aplicar un derecho penal nacional, porque no todo el mundo opina lo mismo, imagínense lo que será juntar a todos los países de la comunidad internacional o a gran parte de ellos. Y por último, también impide que se hable de un verdadero derecho penal internacional,
porque existe antagonismo en cuanto al contenido y en cuanto al sujeto. Es lo mismo que ya se estaba criticando antes. Contenido respecto a los delitos y a qué sujeto se aplica. ¿Se van a sancionar a los estados? ¿Se van a sancionar a los particulares? ¿Se van a sancionar a los gobernantes de un estado? Etcétera. Entonces esto ha llevado a que en la práctica, ¿no es cierto?, el derecho penal internacional se haya logrado aplicar de una forma parcial, que es lo que existe ahora. Es decir, de una manera limitada. Y creo que esto ya se lo he comentado en otras oportunidades. Que se aplique de una manera limitada significa que ocurra lo mismo que ocurre en el mundo. ¿No es cierto? Que los países de primera categoría, es decir, las potencias, o los países importantes, ¿no es cierto? Las potencias son Estados Unidos, China y Rusia, ¿no es cierto? Y países importantes son los más importantes de Europa Occidental, por lo menos. Si es que no se consideran incluso algunos de Asia. Porque importantes, ¿por qué? Hay algunos, por ejemplo, que tienen unos sistemas de vida horriblemente desiguales, como puede ser la India, en donde existen sistemas de castas. Si usted no puede hacer durante su vida otra cosa que no sea aquello para lo cual se le está permitido a la casta a la cual usted pertenece. Si usted pertenece a una casta que solamente limpia casas, no puede hacer otra cosa. Imagínense un sistema así. Pero por otro lado, la India hace muchos años que tiene la bomba atómica. Entonces, cuando decimos países importantes también, importantes ¿por qué? ¿Se da cuenta? Hay gente que en la India se muere de hambre, de toda la vida, pero tiene la bomba atómica. Tiene grandes científicos la India. Es decir, es una sociedad bastante difícil de entender para nosotros como chilenos, como latinoamericanos, porque hay unas desigualdades impresionantes, que a ellos parece que no, esas desigualdades no les preocupan mucho, porque son años de años que viven en esas desigualdades, y todo sigue igual. Bueno, y así hay otros países. Entonces, lo que sí es un común denominador es que normalmente los países son tratados de acuerdo con la importancia que representan para el resto de los países, incluso como región. Entonces ahí nos encontramos con que habemos países ¿no es cierto? A nosotros nos tienen catalogados, a los latinoamericanos, a los suramericanos, tercermundistas, como tercermundistas. México igual, aunque esté en el ¿cómo se llama? En el hemisferio norte, y no esté en Centroamérica, pero también es calificado como tercermundista, aunque tenga 150 millones de habitantes. Pero imagínense ustedes que México tiene 150 millones de habitantes más o menos, ¿no es cierto? De los 150 millones de habitantes, 33 millones de habitantes viven en Estados Unidos, legalmente. Imagínense cuántos serán si le suman los ilegales. O sea, los mexicanos, cuando pueden, se arrancan para Estados Unidos. Súmenle los que están esperando en las fronteras para poder saltar el muro. Y los que saltan el muro y los devuelven, etcétera, etcétera. Y súmele a eso 70% de población indígena, no con un alfabetismo como el que tiene la población indígena nuestra, no, ni tampoco con una representación. Ahora, a propósito de esta elección donde salió este caballero que es progresista, incluso ya lleva 2 años y tanto como presidente,
Y había un montón de reclamos de la gente indígena en México por los innumerables problemas que tenían para poder participar ellos como postulantes a un escaño en alguna de las cuestiones que se elegían. O sea, les dan el derecho a que se presenten, pero tienen 80.000 problemas para poder hacer efectivo ese derecho, para poder representar a sus congéneres. Entonces, bueno, también está dentro de tercermundistas. O sea, nosotros somos del tercer mundo, en otras palabras, incluidos los argentinos, ¿eh? Porque ellos se creen no del primer mundo, de un supermundo, pero son tercermundistas. Y si no, bueno, un argentino le dice algo, no sé, pues a un francés, y el francés le dice, paga la deuda externa y después hablamos. ¿Me entiendes? Es decir, somos tercermundistas. Y entonces hay cuartos mundistas y quintos mundistas también. Gente que se muere de hambre, que sale desafortunadamente todos los años, qué sé yo, Bangladesh, ciertos lugares del Asia subsahariana, ¿no es cierto?, el Congo, qué sé yo. Entonces, somos tratados así. Les pongo un ejemplito. Yo soy medio pesado, ustedes dirán, pero bueno, pero les pongo ejemplo. Ahora, Estados Unidos no le dio bola al mundo, ¿no es cierto?, durante 4 años con el gobierno de Trump. A mí no me interesa la pelea que tienen los gringos, entre demócratas y republicanos, son de otro país. Y para nosotros, tercermundistas latinoamericanos, son lo mismo. Son lo mismo. Creo que fue el presidente Hoover el que dijo que Estados Unidos no tenía amigos. Estados Unidos tiene intereses. Entonces Estados Unidos, cuando no le interesa un país, no le da bola. No le interesa una región, no le da bola. Cuando le interesa, sí. Como en Irak había mucho petróleo, a pesar de que le dijeron al presidente Bush, oiga, señor Bush, presidente, no hay petróleo en Irak. No, pero vamos a atacar igual. Atacaron a Irak y lo despedazaron. Y después, ¿no es cierto?, se estableció, ya fehacientemente hay películas norteamericanas que lo narran, ¿no es cierto? Hay películas de estas que uno ve, que lo narran. Una la hizo Matt Damon. Matt Damon. Una película de ahora reciente, donde dice clarito, y toda la película es de que no había armas de destrucción masiva, pero como había petróleo, ahí entraron. En otros países que no hay petróleo no hay, no les interesa. O sea, tienen, ellos tienen intereses, no tienen amigos. Entonces, la diferencia entre los países importantes y los países que no son importantes para Estados Unidos. Para Estados Unidos, a eso voy. El presidente de ahora, porque parece que como China, ¿no es cierto?, empezó a establecer sus redes en lugares donde antes estaba Estados Unidos, pero lo había dejado botado, ¿no?, como puede ser Latinoamérica, África, entre otras cosas. Entonces parece que Estados Unidos dijo, oiga, parece que estamos perdiendo la batalla por aquí, pues se nos están metiendo los chinos por todos lados. Entonces ahora, 4 años que ni se preocupó Estados Unidos de Latinoamérica para nada, y ahora parece que se quieren preocupar. Entonces ahora, el presidente Biden, Joe Biden, y su vicepresidenta Kamala Harris, ¿qué es lo que hacen? Que para los países importantes va el presidente, que es el que realmente interesa. Y para los países menos importantes va Kamala Harris, la vicepresidenta. Y entonces el presidente Joe Biden va a ir a los países que según Estados Unidos son importantes para él en este momento, ¿no es cierto?, en este momento, y para nosotros tercermundistas, ¿no es cierto?, México, Centroamérica y Sudamérica, va a venir a alguno de estos países Kamala Harris. Empieza en Guatemala, sigue en México, por ahí pasará por Nicaragua, qué sé yo.
Eso, ustedes dirán, bueno, ¿y este profesor por qué habla de cuestiones internacionales? Porque estamos hablando de derecho penal internacional. Y esto es lo que pasa con el derecho penal internacional. Cuando decimos que existe parcialmente el derecho penal internacional. ¿Por qué? Porque se le aplica solamente y en lo que existe y que han firmado el tratado para estar formando parte de este derecho penal internacional a ciertos países. ¿Cuáles países? Los países más chicos. Y por eso que se le aplicó, por ejemplo, ¿a quién? ¿A quién se le aplicó? Se le aplicó, por ejemplo, a el, al serbio, ¿no es cierto? Al serbio, que para los serbios es un héroe. Slobodan, el apellido es más difícil todavía. Termina en ich, como todos los apellidos yugoslavos, serbio. Claro, Serbia es un país chico también, que además se dividió en tres: Serbia, Croacia y Bosnia y Herzegovina. ¿Se cuenta? Entonces, eso es más o menos, y con estos ejemplos que coloco, es para llevarlos a eso. Que eso es lo que está ocurriendo actualmente con el derecho penal internacional. Se aplica de manera parcial, es decir, se le aplica a algunos nomás, a otros no. O sea, lo que hay de derecho penal internacional se le aplica a algunos nomás, a otros no. Si el día de mañana Putin, por ejemplo, dejar una masacre, que de hecho cuando entraron ahí, ellos entraron en Ucrania, por ejemplo, han entrado ahora, no estamos hablando de la ex Unión Soviética, ¿eh? Estamos hablando de ahora, han entrado a países, ¿no es cierto? Han estado en guerra con otros países. De hecho con el mismo Bielorrusia, y murió gente. ¿Han escuchado ustedes de que haya alguna corte o alguna demanda internacional o algo para arrestar a Putin? Para arrestar a Putin. El Bin Laden, que se supone que es el que ordenó poner las bombas, que se yo, todo, que causó un desastre, correcto. Pero a Bin Laden lo mataron en Pakistán. ¿Y quiénes lo mataron? Los SEALs. SEAL en inglés es foca, ¿no es cierto? Las focas. No sé cómo llamarlo, la brigada, el equipo, no sé, de combate mejor que tienen los gringos, eso que hacen las películas, ¿no es cierto? Que los dejan en un helicóptero en la noche, se bajan por una cuerda, o se tiran en paracaídas y van con un bote inflable en el bolsillo y caen al agua en el bolsillo, y en el agua sacan del bolsillo un bote, se infla, qué sé yo, y después sacan el traje de hombre rana de otro bolsillo y se lo ponen y etcétera, etcétera, y llegan al lugar y ¡pum! Matan, etcétera. No, todo esto es película, pero bueno. En la vida real parece que también resulta eso. Y lo mataron, es decir, hubo algún pedido de extradición, alguna orden de algo, ¿no? Se ubicó donde estaba este señor, ¡pum! Hay que matarlo, ya tenía la orden, Estados Unidos había ordenado matarlo, y ¡pum! ¡Pum! Lo mataron. ¿Hay algún requerimiento internacional para detener al presidente de Estados Unidos que ordenó esa ejecución? Ese ni siquiera fue Trump, fue el anterior a Trump. Fue el Moreno. No, pero si a lo mejor de Chile sale un helicóptero porque hay un problema con la frontera y estamos agarrando la mecha con otro país, etcétera, y matan a lo mejor no sé, a 2 personas, 3 o 5, ¿no es cierto? Y se llega a establecer que fueron las Fuerzas Armadas de Chile, sí, pues a lo mejor meten preso a nuestro presidente. Bueno, de partida, las potencias no han firmado este tratado de derecho penal internacional. ¿Por qué creen ustedes? Bien, yo no me estoy pronunciando valóricamente, no hago juicio de valor, si es bueno, si es malo estar en estos tratados. Estoy diciendo lo que ocurre en la realidad. Y qué es lo que dicen los autores. Por eso que los autores llegan a la conclusión de que el derecho penal se aplica parcialmente, es decir, se le aplica a alguno y no a otro. El derecho penal internacional. Y
Y tenemos acá varias opiniones respecto de por qué hay, no digamos discordia, sino que diferencia en cuanto a lo que señalamos, en cuanto al contenido, en cuanto a la naturaleza, en cuanto a los delitos, etcétera, que van a ser objeto de este derecho penal internacional. Por ejemplo, ese autor antiguo, ¿no es cierto?, que se llama Jeremías Bentham, se llamaba Jeremías Bentham. Jeremías Bentham es de opinión de que el derecho penal internacional debe referirse a los límites de aplicación en el espacio de la ley penal nacional. Es decir, como lo que ocurre ahora con la ley penal chilena, ¿no es cierto? Hay disposiciones que se aplican extraterritorialmente. Entonces, para Jeremías Bentham, cuando la ley penal nacional se aplica extraterritorialmente, eso, ¿no es cierto?, es derecho penal internacional. Para Babres, el contenido del derecho penal internacional abarca el conjunto de reglas de derecho nacional sobre aplicación de la ley penal en el espacio. Lo mismo que dice Bentham. Y las normas relativas al auxilio que para afianzar el éxito de la justicia punitiva corresponde a los estados prestarse mutuamente. Es decir, es un poco, ¿cómo podríamos decir? Un poco, mejor dicho, es bastante general esta apreciación. Dice que se trata, ¿no es cierto?, de entender cuál es la aplicación de la ley nacional penal en el espacio, y le agrega el componente de la ayuda, ¿no es cierto?, que deben prestarse los países entre sí para que se aplique esta ley penal nacional que se aplica fuera de los espacios del país de que se trate. Es un concepto bastante ambiguo, así, confuso. En el fondo dice bien poco. Y un español, Peña y Saldaña, sostiene que este derecho penal internacional se refiere al conjunto de normas jurídico-penales a que estarían sometidos los estados como miembros de la comunidad internacional, sujetos en cuanto tales a medidas represivas por los delitos de carácter internacional que cometieren. Es decir, acá Peña y Saldaña, este español, circunscribe este derecho penal internacional a las normas jurídico-penales a que estarían sometidos los estados, como miembros de la comunidad internacional, sujetos en cuanto estados a medidas represivas por los delitos de carácter internacional que cometieren en él. También bastante ambigua esta opinión, es bastante ambigua. Porque, por ejemplo, se señala el caso de la guerra de agresión. Claro, pero en el caso de la guerra de agresión, ahí no hay ninguna duda de que está todo planeado por un Estado, ¿no es cierto? Está planeado por un Estado. Y ahí vendría a ser el caso, ¿no es cierto?, de lo que habría ocurrido con este Slobodan, creo que es Milosevic, creo. Claro, porque hubo una guerra de agresión, Serbia atacó, creo, a Croacia y a Bosnia y Herzegovina, en esa época todo era Yugoslavia. Bueno, el asunto es que hubo una guerra de agresión. Pero ¿qué pasa con el otro ejemplo que le coloqué de Estados Unidos? Porque todas estas potencias, ¿no es cierto?, todas estas potencias hacen maldades a través de agencias que tienen todas las potencias. No crean solamente que son los malos de los norteamericanos, no, todas las potencias. Entonces, de repente, un organismo del Estado es el encargado de hacer el trabajo sucio, ¿no es cierto? Es como cuando, ¿no es cierto?, un gángster le encargaba a otros gángsters que eliminaran a un gángster de la competencia y cometieran un asesinato. Acá lo mismo, también. De Estados Unidos tenemos 800.000 películas que hablan de esto. Que hay agencias, como se llama, que trabajan para el Estado, pero porque les pague el Estado dicta las normas a las que deben someterse, etcétera, pero no son del Estado. Es decir, para el Estado no existen.
En otras palabras, si el día de mañana interrogaran al presidente, ¿no es cierto? Oiga, ¿qué pasó con la agencia esta? ¿Cuál agencia? La que mató, ¿cómo se llama a esta persona? No tengo idea. ¿Existe esa agencia? Le preguntaría. Porque para actos de hipocresía, las superpotencias son superpotencias también para ser hipócritas, ¿no? Todos, todos. Claro, los que tienen una ideología muy arraigada creen que ellos pertenecen, ¿no es cierto?, a la ideología que es buena. Bueno, eso lo piensa cada uno de los fanáticos de cada ideología. Pero en realidad todas hacen lo mismo, las superpotencias hacen todas lo mismo. A lo mejor si nosotros fuéramos superpotencia tendríamos que hacer lo mismo también. Por eso no nos colocamos en el caso. Así que, ¿qué es lo que pasa ahí? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto una película americana de un cabro joven que está como de moda, bueno, ya no es tan joven, que ha hecho un montón de películas, todas estas de acción que nos gustan a nosotros los varones, ¿no es cierto? Se llama Shooter, ¿eh? Tirador, ¿eh? Que era un francotirador, qué sé yo, que estaba con el amigo en una colina, y a ellos dos, ¿no es cierto?, los mismos norteamericanos le dispararon y mataron al amigo, y bueno, se ubicaron en la película, los varones que me van a ver, ¿cómo se llama?, a saber de qué estoy hablando, ¿no es cierto? Bueno, que al final termina matando a, ¿cómo se llama?, al senador de Estados Unidos, ¿cómo se llama?, al coronel este que andaba de civil y que no lo pudo meter preso el fiscal general de la nación, etc. A ese, ¿no es cierto? Ya. En esa película, eh, hay una escena donde se dice, ¿no es cierto?, cuando van a visitar a un tipo que era experto en armas, ahí se dice, ¿no es cierto?, que en el lugar ese donde mataron a una aldea completa, por donde pasaban, donde habían ¿cómo se llama?, unos pozos de petróleo, qué sé yo, todo, mataron a todos nomás, y después se fueron. Bueno, y ¿y dónde, de qué, cuál es la organización? No, no la conozco, dijo el coronel. No, no tengo idea. ¿Cuál organización? Y así lo hacen, así lo hacen. Y también hay otras opiniones respecto que el derecho penal internacional se debe utilizar para designar que es decir, el derecho penal internacional se reserva para los convenios internacionales. Para los convenios internacionales. Como por ejemplo en el caso de Chile, el Código de Derecho Internacional Privado de Sánchez Bustamante. Hay otros que opinan, como les dije antes, que el sujeto del derecho penal internacional es la persona humana, es decir, nosotros los individuos a nivel particular. Otros, por el contrario, opinan que no es la persona humana individual, sino que es el Estado. Bueno, ustedes han estudiado, no sé, ustedes están en tercero, bueno, han estudiado Derecho Internacional Público, ¿no es cierto? Ahí se trata de las relaciones entre Estados, según lo que yo me recuerdo, ¿no es así? Derecho Internacional Público. Y en el Derecho Internacional Privado, que en mi época se aplicaba, ¿no es cierto?, se estudiaba en quinto año, en el Derecho Internacional Privado es el que tiene que ver con la aplicación de la ley extraterritorial a los particulares, ¿no es cierto? Ahí están los problemas del reenvío, que nos jodían cualquier cantidad, etc. Entonces ahí también hay una discusión. ¿Quién es el sujeto del derecho penal internacional? Por ahí se parte con los problemas, ¿no? ¿Los estados o los particulares? ¿O los dos? Otros opinan que el derecho penal internacional podría limitarse a la unificación de los llamados delitos internacionales, los que hemos mencionado: narcotráfico, trata de blancas, trata de esclavos, etcétera, comercio de armas, etcétera, robos de patentes, etcétera. Y por último, también se opina que deben haber otras opiniones también, pero aquí la que tenemos nosotros, ¿ya?, es que el derecho penal internacional debería
procederse a la unificación de los delitos que lesionan un sentimiento ético universal. Un sentimiento ético universal, como por ejemplo la vida humana, la libertad. Es un sentimiento indiscutible, más allá de que hay países que parece que no han leído esto de los sentimientos éticos humanos que no se discuten, como la libertad. Bien, eso es lo que podemos mencionar en relación con este derecho penal internacional. Relacionado con esta materia, y como acá se trata de introducirlos al estudio del derecho penal, ¿no es cierto? Y a la teoría del delito después, vamos a ver una cuestión que fue famosa, ¿m? Y que ocurrió después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente nos vamos a referir al juicio de Nuremberg. Al juicio de Nuremberg. Nuremberg es una ciudad italiana. Bueno, lo deben saber, yo se lo digo por si acá, porque he visto escribir vaca con B larga, así que de repente hay gente que no sabe qué es lo que es Nuremberg. A lo mejor cree que es un pastel, no sé. Entonces es una ciudad alemana. Y ahí hubo una serie de juicios en contra de, ¿no es cierto?, en general de ciertos jerarcas de la guerra de los nazis, que fueron enjuiciados. ¿Y por qué razón es que esta cuestión se la trata acá? Hay profesores que a esta parte no le dan bola, ¿no es cierto? Yo sí, porque estos son los principios formativos, creo yo. Porque se trata de una cuestión de derecho penal internacional, primero, y porque esta cuestión de derecho penal internacional, por la necesidad que había de juzgar a los criminales nazis, se saltó, por decirlo de manera bastante diplomática, varios de los principios fundamentales del derecho penal, como en nulla pena, nulla pena, nullum crimen, nulla pena sine lege. No hay delito ni pena sin ley. Y de un punto de vista procesal, estoy nombrando los principales, de un punto de vista procesal, de que el tribunal tiene que estar establecido con anterioridad a la época en que se cometió el delito. Por ejemplo, se saltaron otros también, lo vamos a ver, pero estos son los principales. Aquí se crearon los delitos respecto a los cuales fueron enjuiciados y condenados estos criminales nazis. Entonces están los juicios de Nuremberg, pero también vamos a decir dos palabritas respecto de los juicios en contra de los japoneses. Porque como desde hace un tiempo a esta parte no se estudian una serie de ramos en los colegios, no se estudian una serie de los ramos en los colegios, no se estudia entre esa serie de ramos que se han eliminado pero no se han cambiado por otros ramos de las ciencias duras, ya se lo he dicho ya, se han eliminado nomás, pero no se han cambiado por otros. Se ha eliminado prácticamente la historia universal, que a nosotros nos dejaban enfermos. De hecho, yo creo que el ramo más difícil que teníamos en lo que estábamos en letra era historia, porque yo creo que sabíamos más de Grecia que los griegos y más de Roma que los romanos, los dos más grandes imperios de la antigüedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora, como no se estudia historia universal, no se sabe qué es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial respecto de los juicios de Nuremberg y respecto de los juicios contra los japoneses. Porque, si bien es cierto que la guerra termina prácticamente cuando las fuerzas aliadas desembarcan en Francia, en Normandía, en las costas de Normandía en Francia, después de cruzar el estrecho, ¿no es cierto?, el Canal de la Mancha, que separa Inglaterra de Francia,
la guerra siguió. ¿Por qué? Porque estaban ocupadas muchas islas del Pacífico por los japoneses. Y no sé si ustedes han visto, deben haberla visto porque es de acción, una película que se llama Pearl Harbor. ¿Lo han visto? Ya. Eso da cuenta de esto. Porque después que termina la guerra en el continente europeo, ¿no es cierto? Sigue la guerra, prácticamente solo los japoneses con los nazis formaban el triángulo, ¿no es cierto? Si bien es cierto, los nazis son derrotados en el continente europeo, se acaba la guerra con los nazis, los japoneses siguen con la guerra. Era el imperio del sol en ese momento, eran poderosos los japoneses y tenían muchas hachitas que cortar con el, ¿cómo se llama?, con Estados Unidos. Y entonces sigue la guerra en muchas islas del Océano Pacífico. Y por eso que se produce el ataque a Pearl Harbor, que según todos los datos que existen, ¿no es cierto?, los japoneses, mientras estaba conversando su embajador, que tenían hasta embajadores en Estados Unidos todavía los japoneses, y mientras tanto, ¿no es cierto?, estaban preparando la guerra y de hecho atacaron Pearl Harbor y hundieron toda prácticamente la flota norteamericana que está anclada ahí en Pearl Harbor. ¿No? En Pearl Harbor. ¿Dónde está Pearl Harbor? ¿Mm? Pearl Harbor, ¿no es cierto?, está en el estado de Hawái, en el Pacífico, donde viven los hawaianos. Miren qué raro, en Hawái viven los hawaianos, pero es para que se ubiquen bien, que son igual que, o sea, son polinésicos, son como nuestros pascuenses, ¿no es cierto? Porque si ustedes toman el tour, que es re caro entre paréntesis, si ustedes toman el tour porque tienen plata para ir a las islas de la Polinesia, ¿no es cierto?, le hacen Pascua, Fiji, Hawái. Eso sí que es caro, ¿eh? Yo no he ido por eso, ¿eh? Pero esos son los saltitos que dan ustedes en el mar, que están re lejos entre cada una de esas, pues estamos hablando del océano más grande del mundo. ¿Cómo se llama? La isla de Pascua, ¿no es cierto?, que como los ingleses le han puesto el nombre a todo en el mundo, en los mapas que no son chilenos, la isla de Pascua no se llama isla de Pascua, pues se llama Eastern Island, Eastern Island, ¿no?, la isla del este, ¿no? Esa es la isla de Pascua. La isla de Pascua está a más de 3.000 kilómetros, a más de 3.000 millas frente a Valparaíso. Una milla marina tiene 1.600 kilómetros, entonces 3.000 millas marinas son 4.000 y tantos kilómetros, ¿no es cierto? Por eso que la hora de vuelo son como 5 para llegar a la isla de Pascua. Bueno, cuento aparte. Y entonces le hundieron la flota. Y los norteamericanos, claro, se les pegaron a la mala, los japoneses les pegaron a la mala. Y entonces ahí viene la guerra, ¿no es cierto?, en el Pacífico, y se empieza a prolongar, porque los japoneses son duros, ¿no? Son como el título de la película, Duro de matar nomás, porque los gringos con las películas que hacen ellos, los de Hollywood, después se vuelan y creen que es verdad, ¿no? Los japoneses son duros de verdad, no se olviden que de ahí son los samuráis. Los samuráis cuando se mueren en un acto, o sea, cuando pierden en un acto de honor, ¿no es cierto?, se hacen el harakiri, o se lo hacían, porque ahora, como está todo cambiado, a lo mejor ahora, si existieran los samuráis dirían, ¿qué va a estar haciendo el harakiri? ¿Estáis locos? Prefiero que me metan preso. Bueno, en esa época se lo hacían el harakiri, ¿no? ¿Cómo se llaman los samuráis? Entonces un pueblo valiente, los japoneses. No nos olvidemos que los japoneses hasta hace poco dominaron en todo el Asia. Le sacaron la mugre a los chinos, que son no sé cuántas veces millones de habitantes más que los japoneses son, y igual le dieron la dura, como dicen ustedes. Tuvieron un montón de guerras entre ellos. Siempre ganaron los japoneses. Y siguió la guerra.
hasta que los norteamericanos, por ahí alguien un gran pensador norteamericano dijo, mire, esta guerra no va a terminar nunca, así que ¿sabe qué? Vamos a tirarle un par de bombas atómicas para que se cabreen los japoneses, porque parece que esto no se van a cabrear nunca. Son como los araucanos en Chile, son como Galvarino. Galvarino le dijeron, oye, ¿dónde está el cacique tanto? No tengo idea. Pum, le cortaron la mano izquierda. Oye, ya, pues contesta, ¿dónde está el cacique tanto? No tengo idea. Pum, le cortaron la mano derecha. Y antes que le cortaran la cabeza, el mismo Galvarino colocó la cabeza. Entonces los españoles dijeron, ¿sabes qué más? Suéltenla mejor, porque son muy porfiados estos weones. Perdón, eso no salió. Suéltenlo mejor. O como Caupolicán, que cuando hicieron, ¿no es cierto?, esas especies como de olimpiada que hacían los araucanos, Caupolicán anduvo como 5 días y 5 noches con un tronco que pesaba no sé cuánto en la espalda, así entre el medio no. Entonces no se puede, ¿entiende usted? No se puede. Así que Hiroshima y Nagasaki, 2 bombas atómicas, se acabó la guerra. Se acabó la guerra. Imagínense. Hiroshima y Nagasaki. ¿Cómo se llamaba el avión que tiró la bomba atómica en Hiroshima? El Enola Gay. Enola Gay. Bien, les digo estas cosas no para decir que conozco cosas, no, sino que para parecer un poco más simpático. Entonces, hablemos del juicio de Nuremberg. Ya. El juicio de Nuremberg funcionó en esta ciudad 10 meses. Y fue la primera vez que una Corte de Justicia Internacional, accionando por sobre la soberanía de los estados, se abocó al conocimiento de delitos que excedían su competencia, que excedían la competencia de las jurisdicciones nacionales. No se olviden ustedes que los aliados en ese momento eran Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Soviética y Francia. Bien. Y siempre los vencedores son los que aplican la ley. Claro, lógico. Entonces, esta Corte de Justicia Internacional, accionando sobre la soberanía de los estados, se abocó al conocimiento de delitos que excedían la competencia de las jurisdicciones nacionales. Es decir, ni Estados Unidos, ni la Unión Soviética, en ese momento no era Rusia, era la Unión Soviética, la URSS, ni Inglaterra, ni Francia tenían competencia para poder conocer de estos delitos en sus competencias nacionales. ¿Cuál es el antecedente inmediato de la Corte de Justicia Internacional esa? La Declaración de Moscú, del día 1 de noviembre de 1943. Este es el antecedente inmediato del juzgamiento de los jerarcas nazis, por el cual las potencias aliadas establecieron o fijaron los principios de la represión internacional de los crímenes de guerra. Y aquí establecieron 2 categorías de criminales de guerra. Estas cuestiones yo las he preguntado en pruebas, yo no las he preguntado, pero se los digo porque es una cuestión importante, pues este juicio hace excepción a varios principios del derecho penal, nacional e internacional. Entonces, 2 tipos de criminales de guerra. ¿Cuáles eran esos 2 tipos? Primero, los criminales de guerra ordinarios y segundo, los criminales de guerra denominados los grandes criminales. ¿A quiénes pertenecía el primer grupo? A los criminales de guerra ordinarios. Los criminales de guerra ordinarios debían ser juzgados por los tribunales de la nación en que delinquieron y conforme a sus leyes. Esos los criminales de más baja categoría, los ordinarios, los juzgaba, ¿no es cierto?, el país en donde habían cometido sus delitos.
digamos, habían cometido homicidios, habían cometido violaciones, secuestros. Yo creo que deben haber cometido la mayoría de los delitos, ¿no es cierto?, que están en los códigos penales. Y seguramente en qué países fue, claro, en los países que atacaron directamente. Estados Unidos tuvo que cruzar el Atlántico, Estados Unidos, para venir con sus barcos y con sus aviones, ¿no? Así que la guerra no se libró. Nunca se libró una guerra en territorio norteamericano, ¿eh? A diferencia de Rusia, de Francia, de Alemania, de los otros, ¿eh? Se ha librado la guerra ahí, ¿eh? De hecho, en el caso de Rusia, los nazis no lograron vencer al invierno ruso. Y en eso confiaban los rusos, en el famoso invierno, porque los rusos tienen un invierno horrible, ¿eh? A Napoleón le había pasado lo mismo, si ustedes se recuerdan, si es que han escuchado hablar de Napoleón, evidentemente, ¿ah? Y de las campañas de Napoleón. Entonces, los delitos que cometieron en esos países, ¿ah? Estuvieron en las cercanías de Moscú, pero no lograron ingresar a Moscú, ¿ah? Pero claro, igual mataron gente que estaba por los alrededores de Moscú, evidentemente, secuestran todos los delitos, ¿eh? Y para qué decir en Francia, y ahí se pasaron ya, ¿eh? Y cómo se llama, y también en otros países, ¿eh? En otros países que habían invadido, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, etcétera. El problema es que esos países después pasaron a ser parte, ¿no es cierto?, del dominio de la Unión Soviética y empezó a pasar lo mismo. Bueno, pero ese es otro cuento, no se lo contaremos en otro momento. Entonces esos eran los criminales de guerra ordinarios. Pero después en la segunda clasificación están los grandes criminales. A esto hay que darle más duro, ¿no es cierto? ¿Y quiénes eran los grandes criminales? Los máximos responsables de la guerra y sus excesos, que considerados como delincuentes internacionales quedarían sujetos a la jurisdicción de un tribunal internacional. Estos, los grandes criminales, entonces, eran los que dirigieron la guerra, los nazis que mandaban. Claro, los que, no los que pudieron se tomaron la pastillita de cianuro, como fue el caso de Hitler. Andaban con la pastillita de cianuro lista. Hitler, ¿no es cierto?, según la versión más oficial, se tomó la pastillita y también se la dio a su señora y también se la dio a sus hijas, creo que eran 2 hijas. Esa es la versión oficial. Hay películas, hay historias, etcétera, que Hitler también se arrancó y que anduvo por acá, por Sudamérica, junto con otros jerarcas que sí lograron arrancarse de frentones, como los que llegaron a Colonia de Dignidad. Y a otros países, en Paraguay, por ejemplo, creo que habían un montón. Ahí llegó, ¿no es cierto?, el ángel de la muerte, este que hacía experimentos con seres humanos. Y a otros lo lograron tomar preso. Después, la base del enjuiciamiento, ya no el antecedente inmediato que es la declaración de Moscú, sino que la base del enjuiciamiento de los principales criminales de guerra lo constituye el Acuerdo de Londres, que es de 2 años después, del 8 de agosto de 1945. De 1945. Imagínense que cómo seré yo de antiguo, que ya yo había nacido para esa época. Para agosto del 45, no para el fundamento. Yo soy tan antiguo. Entonces, este Acuerdo de Londres, del año 45, agosto del 45, es un texto tanto adjetivo como sustantivo, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y este texto constituyó el Tribunal Militar Internacional. Lo constituyó al Tribunal Militar Internacional, ¿no es cierto? Lo estableció, como cuando se establece un tribunal. Fijó su competencia, fijó su procedimiento, fijó la garantía de los acusados y fijó los delitos que caían bajo su jurisdicción. Y fijó los delitos que caían bajo su jurisdicción.
no se olviden, constituyó el tribunal, fijó la competencia, fijó el procedimiento, fijó la garantía de los acusados y fijó los delitos que caían bajo su jurisdicción. En relación con esto, que fijó los delitos que caían bajo la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, que juzgó a estos grandes criminales, que eran los que habían dirigido la guerra, seguramente eran los generales que alcanzaron a ¿cómo se llama?, a ser prisioneros antes de que se suicidaran o que se arrancaran, etcétera, o coroneles, qué sé yo, los que habían dirigido la guerra. Entonces, para fijar los delitos que caían bajo la jurisdicción de este Tribunal Penal Internacional, dividió ahora los crímenes internacionales en 3 categorías. Entonces, no se vayan a confundir después. Por un lado, ¿no es cierto?, hace una división de los criminales nazis, y están los criminales ordinarios y los grandes criminales. Ahora, respecto de los delitos por los cuales va a juzgar solamente a los grandes criminales, no nos olvidemos que a los criminales ordinarios los juzgaron en cada país donde cometieron los delitos con la jurisdicción del país que correspondía. Bien. Pero para juzgar a estos grandes criminales de guerra, establecieron 3 categorías de crímenes. Crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y aquí aparece ya este conceptito que ahora cualquier cosa es crimen de lesa humanidad. Entonces, veamos en qué consisten. Los crímenes contra la paz. ¿Cuáles son esos? Constituyen el planeamiento, preparación e iniciación de una guerra de agresión. Crímenes contra la paz. Segunda categoría de delito, contra los grandes criminales de guerra. Los crímenes de guerra. Bien simple, crímenes de guerra, violación de las leyes y costumbres de la guerra. Violación de las leyes y costumbres de la guerra. Es decir, por ejemplo, si alguien se rinde, no le puede disparar y matarlo. Se rindió primero. Si un lugar, ¿cómo se llama?, tiene puesta la cruz roja, ¿no es cierto?, de la Cruz Roja, que se supone que es un hospital, lo que sea, una clínica de la Cruz Roja Internacional, se supone que eso, no lo podéis bombardear, no lo podéis destruir, etc. Bueno, esos son crímenes de guerra. Están establecidos básicamente, ¿no es cierto?, en los tratados y también hacen alusión en nuestro propio Código de Justicia Militar. Los típicos crímenes de guerra. ¿Qué penas se le aplican a los espías, por ejemplo? A los espías. ¿Qué penas se le aplican a los desertores? A los desertores. Hay una serie de crímenes, por ejemplo, en el Código de Justicia Militar, y que están dentro del Código Penal, pero el Código Penal rige dentro de los delitos contra la seguridad exterior del Estado, que es el título primero del libro segundo del Código Penal, que cuando se cometen por militares en tiempo de guerra o en estado de guerra, que están legislados en el Código de Justicia Militar, tienen pena de muerte. Tienen pena de muerte. Esos son los delitos que quedan con pena de muerte. Por ejemplo, un traidor a la patria tiene pena de muerte. Alguien que espía, en el fondo es un traidor a la patria, para el enemigo tiene pena de muerte. Bueno, hay un montón ahí. Así, a propósito de esto, ustedes saben que siempre hago crítica, porque uno cuando viajo critica, ¿no es cierto? Como se han acortado tanto los estudios del derecho, entonces hay una serie, ¿cómo se llama?, de materias que quedan fuera del estudio del derecho. Así como quedó fuera del estudio del derecho civil el derecho de agua. En mi época se estudiaba derecho de agua, ¿no es cierto?, en derecho civil. Ahora creo que es, como se llama, optativo.
y los ramos optativos muchos alumnos no los toman, sobre todo cuando son complicados. ¿Para qué voy a estudiar un ramo optativo cuando, ¿cómo se llama? Cuando es más complicado que tomar un ramo que es re fácil. Claro. Lo mismo pasa con medicina legal. Yo no sé cómo van a ejercer los que quieren ser penalistas el día de mañana si no han estudiado medicina legal. No sé. Todos los delitos contra las personas, todos los delitos en que sea necesario, ¿no es cierto?, interrogar al perito para que hable respecto de un enajenado mental, o sobre un peritaje que ha hecho sobre un enajenado mental, o sobre una autopsia judicial, para ver si una persona murió a consecuencias de que la mataron y la tiraron al agua, o murió ahogada, etcétera. No sé cómo lo van a hacer, pero bueno. Esto va en relación con que el derecho penal militar no se estudia ahora. Cuando existe toda una justicia militar y los abogados somos los que tenemos que hacer de acusadores o defensores. Claro. Si son gente que, ¿cómo se llama? Que nace, vive y muere igual que nosotros. La diferencia es que durante un tiempo está con un uniforme, ¿no? Pero se sacó también. No se estudia el derecho penal militar. Así que por lo menos, y hay gente que, por ejemplo, para que no digan, oye, mira, que los militares, se preocupa de los militares, porque ahora ya, no sé, hay cosas que no se pueden ni decir. Dicen que ahora, por ejemplo, está prohibido dar la película La Bella Durmiente porque el príncipe le da un beso a la Bella Durmiente cuando está durmiendo, porque estaba en un estado de muerto así, y el príncipe con el beso la despierta. Pero no se puede dar esa película más porque el príncipe le da el beso sin pedirle permiso primero a la Bella Durmiente. Entonces, como en todo se llega a los excesos, uno de repente coloca un ejemplo de manera inocente y que capaz que a alguien le caiga mal también. ¿Cómo se llama? Pero imagínense ustedes con el derecho de agua, saquemos el derecho penal militar. Con el derecho de agua hay gente que se gana la vida, abogados que se hacen expertos en derecho de agua y que se ganan la vida con el derecho de agua. ¿Y saben lo que tienen que hacer esos abogados? Tienen que hacer un diplomado al menos en derecho de agua para poder saber derecho de agua. ¿Qué es lo que hace usted y creo que ahora no sé si se creó o se va a crear el Ministerio de Agua, de Medio Ambiente, que va a tener aguas? ¿Qué es lo que hace usted si usted es el abogado asesor de ese ministerio? Me imagino que se le dan bueno, claro, ahora los cargos no se dan por lo que uno es, ¿no es cierto? Sino que, o sea, por la profesión que uno tiene, sino que se da por el pituto que tenga con el político de turno que ganó la elección. ¿Pero qué es lo que hace? Tiene que estudiar derecho de agua. ¿Quién le va a hacer el informe al CEREMI, si trabaja en una seremía, o al subsecretario, si trabaja en una subsecretaría, o al ministro? ¿Quién le va a hacer un informe sobre derecho de agua en un caso específico si es que no sabe derecho de agua porque no estudió? Bien. Y la tercera categoría son los crímenes contra la humanidad. Los crímenes contra la humanidad. ¿Cuáles son estos crímenes contra la humanidad? Persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos. El genocidio, que ahora se dice que es un crimen de lesa humanidad o contra la humanidad, que para la época del Tribunal de Nuremberg eran los que consistían en las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos. Ahora, el genocidio consiste en la destrucción o tentativa de destrucción de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, por medio de la muerte, lesiones graves, provocación de su aniquilamiento físico, impedimento de los nacimientos en el grupo o traslado forzoso de niños. Es decir,
son dos conceptos que prácticamente están unidos, ¿no? Crímenes contra la humanidad y el genocidio. Bien, como este tribunal hubo que crearlo, fijar su competencia, establecer el tribunal, fijar su procedimiento, fijar la garantía de los acusados y fijar los delitos que caían bajo su jurisdicción, hubo gente que los criticó y gente que los defendió. Del punto de vista penal, porque ahora todo se tiende a ver del punto de vista político, no, aquí estamos haciendo derecho penal, ¿eh? Y los ejemplos y todo tienen que ver con derecho penal, ¿eh? Y con las ramas del derecho asociado, evidentemente, ¿eh? Los críticos de este tribunal penal de Nuremberg afirman que se hizo tabla rasa de los siguientes principios, que yo se los mencioné, los dos principales. Nullum crimen, nulla pena sine legem. No hay delito ni pena sin ley, ¿no es cierto? Ya. De ahí derivan los otros. ¿De qué se hizo tabla rasa según los críticos? De los principios de la legalidad de los delitos y las penas, es decir, lo mismo, la irretroactividad de la ley penal, el juzgamiento de los delitos por tribunales establecidos con anterioridad a su perpetración y de la garantía de los imputados. Los imputados tenían bien pocas, bueno, no sé, el principio de inocencia y no corría, por ejemplo. Eso es lo que decían los críticos. Ahora, ¿qué dicen los que estaban por que se juzgara a estos criminales nazis? A estos que dirigieron la guerra. Reconociendo las imperfecciones técnicas, o sea, hacer tabla rasa de los principios de derecho penal. Aducen que fueron insuperables estas omisiones, esto de ir contra los principios del derecho penal, por la inexistencia de un orden jurídico establecido. Claro, si no había orden jurídico establecido, pero había que juzgar a esto. O sea, ¿cómo íbamos a dejar que un general, ¿no es cierto?, que había cometido estos grandes crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, ¿cómo le íbamos a dejar que anduviera por la calle? ¿Cómo no se lo iba a juzgar? O que había cometido crímenes contra la paz, o crímenes de guerra, ¿eh? Además de crímenes contra la humanidad. No, pues había que juzgarlo. Entonces los defensores dicen sí, es una cuestión excepcional. Es como que ahora, no sé, el ejemplo no es muy bueno, pero es como decir, mire, ¿sabe qué? ¿Por qué estuvimos todo este tiempo encerrados? A nosotros, a los viejos nos han tenido encerrados. Ese se ha cometido el delito de secuestro por meses respecto de nosotros, que fuimos los primeros que estuvimos encerrados. No nos preguntaron nada, nos encerraron nomás. Pero bueno, la libertad, que es una de las cuestiones fundamentales para un ser humano, a veces tiene que ser restringida, desgraciadamente. Claro, lo que parece que ahora han restringido la libertad y no ha servido para nada. Porque en el momento que estoy hablando, es un día en donde hay de los mayores casos de ¿cómo se llama?, de contagiados, de muertos, etc. Estamos peor que hace un año atrás, peor. Es decir, los doctorcitos también se han equivocado y tienen poca imaginación porque siguen en lo mismo, ¿no? Siguen en lo mismo. Bien, se debió improvisar todo, dicen los defensores. Por demás, el principio de nullum crimen nulla pena sine legem es una regla obligatoria en los ordenamientos penales internos, pero no en el derecho internacional. El derecho internacional, que está regido por prácticas consuetudinarias, es decir, en donde predomina la costumbre. Pero bueno, nosotros sabemos también que si hay algo que caracteriza el derecho penal, es que no hay delito ni pena sin ley. Sin ley. Que el tribunal tiene que estar establecido de acuerdo con la ley, con anterioridad al hecho que se va a juzgar. Así que bueno, son explicaciones, porque explicaciones de derecho penal no hay, esa es la verdad. Pero se entiende, ¿no es cierto?, que había que juzgar a estos grandes criminales. Ahora, datos interesantes, ¿no?
Es interesante recordar que de los 23 acusados de estos grandes criminales, nazis, de los 23 acusados, uno murió antes del juicio. Otro fue juzgado en rebeldía, o sea, ese no lo pescaron nunca. Y sobre eso han hecho películas, uno apellido Bormann. Y 12 fueron condenados a muerte. 7 fueron condenados a otras penas de presidio. Y 3 fueron absueltos. Además del juicio principal en Nuremberg, se llevaron a cabo otros 12 juicios contra grandes criminales por tribunales internacionales. No solamente, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque uno peca de ignorante a veces, no solamente se hizo el juicio de Nuremberg a estos grandes criminales, sino que también se hicieron en otros lugares de estos países que fueron los vencedores, de estos 4 países. Y muchos otros juicios de crímenes de guerra se sustanciaron por tribunales nacionales de las potencias vencedoras. Esos son los antecedentes del juicio de Nuremberg, o mejor dicho, los juicios de Nuremberg. 2 palabritas respecto de los juicios de los criminales de guerra japoneses. Este juicio contra los criminales de guerra japoneses fue reglamentado por decreto del 19 de enero de 1946, emitido por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ocupación en Japón, que, si mal no recuerdo, era el que mandaba, era un norteamericano, pues ya los norteamericanos eran los que estaban peleando con los japoneses. El tribunal funcionó en Tokio desde 1946 hasta 1948 y estuvo compuesto por representantes de 11 gobiernos. Los imputados japoneses fueron acusados de diversos crímenes contra la paz, asesinatos, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Casi los mismos de los criminales de guerra nazis. Fueron condenados 25 acusados y de esos 25 acusados fueron condenados a muerte 7. Eso es lo que podemos decir a grandes rasgos de los juicios de Nuremberg y, ¿cómo se llama?, estos juicios de los criminales de guerra japoneses. En relación con la Corte Penal Internacional, el 11 de marzo del 2003, en La Haya, Holanda, juraron en sus cargos los 18 magistrados que integran el Tribunal Penal Internacional. ¿Se acuerdan que estuvimos con los bolivianos que afortunadamente nos dieron la razón en el juicio? En todo, entre paréntesis, en todo. Claro que no pasaron no alcanzaron a pasar ni 2 años y los bolivianos de nuevo quieren conversar sobre lo que ellos mismos fueron a un tribunal para ver que no discutiéramos más. Menos mal que este gobierno les contestó lo que tenía que contestar. Oiga, mire, aquí hay sentencia ejecutorial de la Corte Internacional que ustedes mismos promovieron, porque los que nos denunciaron fueron ustedes. Menos mal. Pero seguramente que no va a faltar el que va a querer convencer y vamos a empezar con lo mismo. Bueno, yo seguramente que voy a estar muerto ya, pero la historia se repite, desgraciadamente. Bueno, así que no nos olvidemos entonces que los magistrados que juraron en sus cargos son 18. Y hay un presidente que es el que dirime en caso de empate. Y el rol del Tribunal Penal Internacional, que condenó, como le digo, a este Slobodan, no sé si es Milosevic, pero parecido a eso. El rol de este tribunal consiste en juzgar a los individuos responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
y crímenes contra la humanidad. Bien, relacionado también con la aplicación de la ley penal internacional, que es lo que estamos viendo, está esta materia que es la extradición. La extradición, que reconoce la extradición, o tiene como fundamento, las necesidades de la defensa social que exigen el auxilio mutuo de los estados para evitar la impunidad de los delitos. Claro, los estados tienen que auxiliarse para evitar la impunidad de los delitos. Ahí vamos a volver a lo mismo, ¿no es cierto?, que los estados grandes, importantes, hacen gárgaras con la legislación, etcétera, para que la cumplan los estados chicos. Pero cuando un estado chico le pide a un estado grande en esta materia que envíe o remita al tribunal para su juzgamiento o sanción, cuando ya ha sido hasta condenado en el otro país al cual es requerido, un criminal, el Estado grande dice que no ha lugar a la extradición. En los últimos años nos han dicho esto los alemanes respecto de los criminales estos que habían en Colonia Dignidad, ¿no es cierto? Y también los franceses respecto del criminal este que participó, como se llama, con otros, en secuestro de Christian Edwards y en el homicidio de Jaime Guzmán. Es decir, dos países, ¿no es cierto?, importantes. Pero cuando es a un francés, ¿no es cierto?, cuando se pide la extradición, ahí hacen la laraca del siglo, que nuestros países se ven en la obligación de tener que remitirlo. Bien. Ahora, la extradición, como vamos a ver, puede ser activa o pasiva. La extradición activa tiene lugar desde el punto de vista del lugar que pide la extradición, y la pasiva tiene lugar desde el país que está obligado a enviar a la persona al país que es requerido. Así que la definición de extradición se puede tomar en cualquiera de los dos sentidos, ¿no?, o hacerlo con las dos. Lo que sí es importante es que la extradición es un acto jurídico. Un acto jurídico. Está regido por la ley. Por el cual un Estado entrega al delincuente refugiado en su territorio a otro Estado que lo reclama. O, eso es, ¿no es cierto?, la extradición vista desde un punto de vista pasivo. O por el cual un Estado reclama a un individuo que se encuentra en otro Estado. ¿Para qué? Para someterlo a proceso, sea para imponerle una pena a la cual ha sido condenado. O para someterlo a proceso, o para imponerle la pena a la que fue condenado, si es que ya lo sometieron a proceso en el país que es requerido. Entonces se traduce la extradición en un derecho y en un deber. Para reclamar la entrega, extradición activa, y para concederla, extradición pasiva. Derecho y deber. Presenta aspectos relacionados con varias ramas del derecho. Con el derecho penal, o derecho sustantivo, con el derecho procesal, o derecho adjetivo, y conflictivo, que es el derecho internacional privado. Las fuentes de la extradición consisten en tratados, convenios de reciprocidad y leyes especiales de extradición. Bueno, mi colega, ¿no es cierto?, en esta materia los debe haber dejado a ustedes muy al tanto, ¿no es cierto?, en relación con los tratados, los convenios de reciprocidad y las leyes especiales de extradición. En relación con los tratados, en materia de extradición, tenemos en Chile el Código de Derecho Internacional Privado de Bustamante, en los títulos 3º, libro 4, artículos 344, 381, el Código de Procedimiento Penal y el actual Código Procesal Penal,
que hace referencia a estos tratados. En materia de convenio de reciprocidad, habría que decir que se trata de acuerdos particulares celebrados entre dos estados, conforme a los cuales el estado requirente se compromete con el estado requerido a proceder en el futuro en la misma forma cuando se presente un caso análogo. Esos son los convenios de reciprocidad. Está establecido esto en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil nuestro. Y tiene lugar a falta de tratados o fuera de los casos en que incluyen la extradición activa. Y por último están las leyes especiales de extradición que poseen algunos países y tienen la ventaja de uniformar la política a seguir en esta materia. La política a seguir en esta materia. Bien, jóvenes, quedamos acá y seguimos avanzando en nuestra materia en la próxima clase.